Gabriel, digamos, por sumarte, sobre todo por la suerte de tener otro exalumno más acá de la UCA presentando, ¿no? Además de Lisa. Comparto pantalla, ¿no? Sí, por favor, dale. Ahí. ¿Ven bien la pantalla? La presentación. Sí, sí, vemos. Bueno, perfecto. Bueno, como Mariana dijo, primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel, soy un ex alumno de la UCA y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Columbia. Y voy a estar presentando este proyecto que es coautoriado con Eugene Tan y Joel Muyenji, que también son alumnos. Joel él es estudiante de ingeniería, así que es un proyecto que tratamos de mezclar un poco de economía con ingeniería. ¿Cuál es la motivación detrás de este proyecto? Es que en el mundo hay 700 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, y sabemos que la falta de acceso a la electricidad tiene dos efectos. El primero afecta el desarrollo y el bienestar de las personas, y el segundo es que limita la capacidad de las personas de una transición de energías tradicionales de cocción, para cocinar, por ejemplo, a energías más modernas y limpias. Entonces, la falta de acceso a la electricidad tiene estos dos efectos, y cuando vamos a ver 2/3 de la gente que no tiene acceso a la electricidad se encuentran en África. Y nosotros vamos a estar mirando especialmente Ruanda, por eso lo tenemos marcado acá en el mapa. Este es un gráfico que viene del Banco Mundial, en donde muestra que los países de África son los principales países con el mínimo acceso a la electricidad. Y tradicionalmente la falta de acceso a la electricidad se lo ve como un problema de infraestructura. Es decir, que gobiernos, el Banco Mundial, distintas organizaciones están invirtiendo grandes sumas de dinero para extender la infraestructura de electricidad, con el fin último de incrementar el acceso a la electricidad. En Ruanda, que es el programa que vamos a estar estudiando, hay un programa llamado ERP, que es el Energy Access Rollout Program, que tuvo un incremento bastante impresionante en la infraestructura. Pero la pregunta que surge es si dar infraestructura es suficiente. Y acá aparece este concepto que lo introduce Blimpo. Blimpo es ex Banco Mundial, actual profesor en Toronto. Introduce este concepto de uptake que tiene que ver con la demanda. La idea es que el acceso a la electricidad se puede descomponer entre dos conceptos. El primero es cobertura, que tiene que ver con cuando aumentamos la red de electricidad, cada vez más gente va a estar debajo de la red. Y por eso se llama cobertura, es cubrir gente con la red de electricidad. Pero darle cobertura a la gente no es suficiente para que la gente se conecte, sino que la gente tiene que decidir conectarse a esa red de electricidad. Y entonces aparece el concepto de demanda por esa infraestructura. Y cuando vamos a ver lo que pasa en África, el uptake es bastante bajo. Por ejemplo, el gráfico que estamos mostrando acá es distintos países. Solamente hay 4 países, Nigeria, Camerún, Gabón y Sudáfrica, que tienen un uptake arriba del 60%. El resto de los países está debajo. Y dentro de los mismos países hay una gran variación con respecto a la demanda. Uganda, por ejemplo, hay partes donde es menos del 30%. Esto significa que hay gente que está abajo de la red de electricidad, que se podría conectar con solamente pedir conectarse, obviamente tienen que pagar el costo de la conexión, y se podrían conectar. Entonces está este problema de demanda, y cuando vamos a ver lo que la literatura sabe, tenemos muy poco entendimiento de esta demanda. Y desde el punto de vista de la teoría, hay poca modelización teórica, y sobre todo hay poco donde se incluyen características del servicio, por ejemplo, cómo la reliability, la calidad del servicio, es decir, la frecuencia de los... se me fue la palabra, pero... cómo la calidad del servicio va a afectar la decisión de conectarse. Después hay cuestiones de cómo la gente va a estar usando esa electricidad, va a afectar tu decisión de conectarte. Y por ejemplo, cómo los usos productivos, es decir, el acceso a mercado, los costos de transporte, afectan la decisión de conectarse, es algo que tampoco se entiende mucho. Cómo la falta de información y este concepto de internalidades afecta la decisión de conectarse. Y también puede haber otras fallas de mercados que afecten esta decisión de conectarse. Entonces, nuestro primer objetivo es tratar de hacer un modelo teórico, que no voy a estar presentando mucho hoy porque lo estamos trabajando todavía. Y la segunda parte del paper lo que trata de hacer es proveer evidencia empírica sobre esta demanda de infraestructura de electricidad. Y la literatura anterior, cuando vamos a ver qué hay muy poca evidencia de esto. Y el motivo es que hay dos grandes problemas. El primero son problemas de identificación y variación exógena en la infraestructura. Y el segundo problema es
falta de calidad de datos. Entonces, por estos dos motivos hay muy poca evidencia. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer en este paper es resolver estos dos problemas, y dar un poco de teoría también. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Cuál es la disposición a pagar para estas conexiones de electricidad? Y tratar de ver cómo eso es diferente por distintos tipos de consumidores y distintos tipos de usos. Lo primero que hacemos es extender el modelo teórico de Siebert del 2020 en un modelo de decisión óptima, en 2 etapas, en donde estamos introduciendo productive uses y internalidades. En la presentación de hoy no tengo este modelo, primero por una cuestión de tiempo, y la segunda es porque estamos trabajando y todavía no está listo para mostrar. Lo que voy a estar mostrando hoy es el segundo punto, que es, estamos estimando esta demanda usando datos de Ruanda, y en especial de este programa que se llama ERP. Básicamente nuestro método de estimación, este es un pequeño preview, vamos a tener expansiones de la red de electricidad, que nos van a llevar a lo que nosotros llamamos connection free treatments. Voy a explicar bien a qué me refiero esto luego. Y usando estos treatments vamos a estar estimando cómo estos shocks a los costos afectan la probabilidad de que alguien se conecte a la red de electricidad. Estamos usando un staggered difference indifference, vamos a estar tomando en cuenta cuestiones como peer effects, migración, problemas de unobservables. Una vez que tenemos vamos a estar estimando la curva de demanda, y vamos a empezar a ver cómo distintos factores afectan esa curva de demanda. Lo que les voy a estar mostrando hoy es unos resultados preliminares sobre problemas con el crédito. Y la última etapa del paper, que también estamos trabajando en esta, es que nosotros tenemos estos fee treatments. Lo que vamos a hacer es trasladar esos shocks que tenemos y estimar cuánto es la disponibilidad a pagar usando un modelo de costos. Y luego la idea sería comparar eso con una curva de oferta. Entonces, un poquito sobre este programa que estuve mencionando que estamos analizando, es el Energy Access Rollout Program en Ruanda. Este se considera uno de los programas de electrificación más grandes del mundo en términos de montos de plata, son 370 millones de dólares entre el 2009 y el 2017. Fue un programa que se implementó en 2 etapas, y el programa básicamente tenía múltiples inversores. Está el Banco Mundial, el gobierno de Holanda, el African Development Bank, Arabia Saudita, está Bélgica. En los últimos años se incorporaron también Japón y Corea. Y la idea es que todas estas distintas organizaciones juntaban la plata, se la daban al gobierno, y se iban haciendo proyectos de aumento de la red de electricidad. Es decir, que el gráfico de la izquierda muestra la estructura de este programa. Los 2 grandes cuadrados abajo son el Banco Mundial, es el principal inversor, son cerca de casi un poco más de la mitad del programa desde el Banco Mundial, y el resto están arriba, que son los demás inversores. Y en el lado derecho, lo que se hizo es, se dividió el programa en distintas regiones, y cada color corresponde a una distinta institución. El verde oscuro sería el Banco Mundial. Lo que nosotros vamos a estar usando es datos de este programa. Y como mencioné antes, uno de los problemas en estimar estas demandas es que muchas veces faltan datos, y la calidad de los datos no es lo suficientemente buena para estimar. Nosotros pudimos conseguir datos a través del Ministerio de Infraestructura del Banco Mundial y distintos acuerdos que tuvimos con distintas organizaciones. Tenemos primero datos públicos que no son tan públicos, pero supuestamente son públicos, de la compañía de electricidad que se llama Rwanda Energy Group. Tenemos toda la red de infraestructura del país, es decir, tenemos todos los transformadores, los postes de luz, las líneas, cualquier infraestructura y todos los costos que tiene la compañía de electricidad. Tenemos todos los consumidores, la ubicación geográfica y el ID del medidor. Y lo que nos vamos a necesitar es cuándo se instalaron la red de electricidad, porque es lo que queremos estudiar. Esos datos no son públicos, pero pudimos acceder a esos datos a través de un acuerdo que se firmó con la compañía de electricidad. Ese acuerdo lo hizo eGuide. eGuide es un consortio de 5 facultades en Estados Unidos, de la cual Columbia es parte, y de la cual uno de mis coautores forma parte de eGuide. Y a partir de eso nosotros conseguimos datos de cuándo todos los consumidores se conectaron, cuánto pagaron, y más información. Y durante
sería el invierno en Argentina, viajamos a Ruanda y tuvimos reuniones con distintos organismos y pudimos juntar información sobre toda la infraestructura del país, los censos y distintas informaciones del Ministerio de Infraestructura, el Departamento de Casas de Ruanda, la Agencia de Estadísticas. Ahora en enero vamos a volver a Ruanda, tenemos un acuerdo firmado con la Agencia de Estadística que nos van a dar acceso a todos los censos y todas las encuestas, la base de datos que hicieron sin limpiar, así que vamos a tener toda la información que ellos tienen. Una pequeña preview de lo que los datos nos muestran. El gráfico de la izquierda lo que muestra son las instalaciones por año, y el gráfico de la derecha lo que muestra son las instalaciones, pero por distrito. No sé por qué se ve medio mal, pero... y lo que se puede ver es que cuando empieza IGA en el 2007, en el 2008 ya había empezado un poquito antes, porque el gobierno ya había anunciado que iba a empezar a hacer inversión, en el 2006, perdón, en el 2008 empieza a aumentar, porque el gobierno había anunciado el programa, pero en el 2009 es donde se da el incremento más grande, y el programa termina en el 2017, y en los distritos lo que se puede ver es que también aumenta a lo largo de los distintos distritos. Cuando el programa empezó, el acceso en Ruanda era del 6%, en el 2021, es decir, hoy, está arriba del 50%, 49% es en la red de electricidad y 17% es fuera de la red de electricidad. Y vinculado a lo que estaba mencionando antes de esta idea de que no toda la gente se conecta aunque esté debajo de la red de electricidad, esto es lo que muestra este gráfico, y este es el uptake problem, o el problema de demanda que nosotros vemos en nuestros datos. Básicamente este gráfico lo que es son 3 aldeas de Ruanda, son Gako, Chija y Kagagrama. Cada puntito es una casa en Ruanda. Las líneas verdes son las líneas de media tensión, y las líneas celestes son las líneas de baja tensión. Las casas se conectan a la línea de baja tensión, y el color que tiene cada punto demuestra el año en que se conectaron a la red de electricidad. Esta red de electricidad está disponible desde 2009, y lo que se puede ver en el zoom que hicimos ahí sobre el mapa, es que 2 casas, una que está al lado de la otra, que podríamos suponer que son bastante similares, se conectan muy distintos en términos de tiempo. Es decir, que hay casas que se quieren conectar rápido a la red de electricidad, y hay casas que tardan mucho tiempo en conectarse, y están exactamente debajo de la red de electricidad. Y esto es este problema de demanda que se está viendo, y en la vida real, esta es una foto de Ruanda, cómo se ve. Tenemos el poste de luz, una casa que está exactamente al lado del poste de luz, y que no está conectada a la red de electricidad. Y este es el problema que queremos estudiar, y este es el gran problema que se está viendo en muchos de estos países, que la gente que está limitando el incremento de acceso, a pesar de que se está invirtiendo una gran cantidad de plata. Entonces, ¿cómo vamos a estar estimando esta demanda por infraestructura? Lo que vamos a hacer es estimar la probabilidad de conectarse a la red de electricidad usando la política de conexión. Y la política de conexión en Ruanda tiene 2 partes. La primera es que no se puede conectar a nadie que no esté a 800 metros del transformador. Y eso tiene que ver con cuestiones de cómo opera la red de electricidad para evitar caídas de voltaje muy grandes. Y esto lo que nos permite a nosotros es conocer quiénes son los potenciales consumidores o los potenciales casas que se van a estar conectando a la red de electricidad. Y esos son los que nosotros vamos a estar llamando debajo de la red, o undergrid households, que son aquellos casas que podrían conectarse a la red de electricidad. Es decir, que en su choice set está la opción de conectarse a la red de electricidad. Y el segundo componente que usamos de esta política de conexión es que tiene un componente espacial. Cuando una casa decide conectarse a la red de electricidad, tiene que pagar el costo de conexión. Y cuánto paga ese costo de conexión va a depender de qué distancia está la casa de la red existente. Es decir, que si una casa está entre 0 y 37 metros de la red existente, pagan un costo de conexión por el medidor de 56.000 Rwandan francs, que son aproximadamente $53, y no tienen que pagar ningún cargo adicional. Cuando la casa está entre 37 y 50 metros de la red de distribución, pagan los 56.000 Rwandan francs por el medidor, y tienen que pagar un costo de extensión, que es aproximadamente un poste de luz, que son unos $200. Cuando están entre 50 y 100, pagan de nuevo el costo del medidor, y tienen que pagar 2 postes de luz,
que son unos $400, y luego cuando están entre 100 y 800 pagan 56 y van a pagar una extensión total. La forma que la compañía de electricidad hace, va a la casa, hace todo un estudio y les dicen cuál es el costo final. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es usando esta idea de que a medida que la red de electricidad se va expandiendo, las casas van a tener que estar pagando, van a estar enfrentando distintos costos de conexión. Y esto nos va a permitir estimar la demanda de electricidad. Ahora, uno podría decir, bueno, quizás la red de electricidad no se expande exógenamente, y eso nos va a generar problemas en nuestras estimaciones. Afortunadamente en Ruanda, todo lo que tiene que ver con transmisión está diseñado por el gobierno, pero lo que tiene que ver con distribución está descentralizado en las personas. Y a lo que me refiero con eso es que la extensión de la red es producto de que la gente demanda conectarse a la red. Y para que eso sea bien claro, hicimos este pequeño dibujito. Lo que tenemos acá es, en azul son las líneas de baja tensión, y la estrellita es el transformer. Y después tenemos dos casas, la casa roja y la casa verde. La casa verde está entre 50 y 100 metros de la red inicial, en el gráfico de la izquierda. Lo que pasa es, la casa roja decide conectarse, le va a pedir a la utility una extensión de la red y conectarse a la casa. Y esa decisión lo que va a hacer es que la compañía de electricidad va a hacer una línea nueva que va a conectar la casa roja a la red existente. Y por la decisión de la casa roja, la distancia de la casa verde a la red se reduce de 50 a 100 a menos de 37. Entonces lo que nosotros estamos usando es estas decisiones de tus vecinos en conectarse, cómo te afecta la distancia tuya a la red, y eso tiene cost shocks. Es decir, lo que estamos diciendo, estamos mirando las expansiones inducidas por la casa roja como shocks a la casa verde. Y entonces, usando estos cambios exógenos para la casa verde a la distancia de la red, estamos estimando esta demanda. Y para que sea bien claro, hicimos este esquema debajo de la diapositiva, es básicamente traducir este gráfico que tenemos acá en líneas, en un pequeño gráfico. Básicamente lo que se ven es que hay discontinuidades que la gente tiene que ir pagando. Es decir, que la gente empieza, por ejemplo, más de 100 metros, y a medida que sus vecinos se deciden conectar, las distancias de esa gente va a ir cambiando y van a ir pasando de categoría en categoría. Es decir, que la casa roja lo que está haciendo es como dándole un subsidio implícito a la casa verde. Y vamos a estar usando eso para estimar nuestro modelo. Ahora, hay varios problemas con la identificación acá. El primero es que está este paper de Walsh, Gillingham y Schultz, que lo que dice es que las decisiones de energía se ven afectadas por lo que hacen tus compañeros, tus peers. Es decir, que la decisión de la casa roja en conectarse no va a afectar solamente a través de la distancia a la casa verde, sino que también puede haber estos peer effects. Y los peer effects que nosotros estamos considerando son 4. El primero es search cost. La idea del search cost es que para conectarte a la red de electricidad, vos tenés que tener información sobre cuánto cuesta la red de electricidad, cómo funciona la política de conexión, cuál es el procedimiento para conectarse a la red de electricidad. Y eso tiene costo de adquirir esa información. Pero si tu vecino se conecta, se puede ir directamente al vecino y preguntarle cómo hizo para conectarse. Es decir, que la decisión del vecino de conectarse, lo que está haciendo, está bajando el costo de adquirir esa información. El segundo peer effect es lo que llamamos borrowing, pero también se podría pensar como usar ilegalmente la red de electricidad. Si mi vecino se conecta, quizás no quiero pagar y conectarme a la red, puedo tener una conexión ilegal a mi vecino y usar directamente electricidad desde mi vecino. Y eso es algo que nosotros no vamos a ver en los datos. El tercer peer effect es lo que llamamos network effects, y la idea es que hay muchos electrodomésticos, o hay algunos aparatos que usan electricidad, que el beneficio que una persona recibe depende de cuánta gente está usando ese aparato. Por ejemplo, los celulares. Cuanto más gente usa un celular, más beneficio hay de tener un celular. Si mi vecino se conecta y adquiere un celular, yo tengo más incentivos en conectarme y también comprar un celular. Y después, el último peer effect, viene la calidad del servicio, que cuanto más gente se conecta, hay más presión sobre la red de electricidad. Si la red de electricidad no está bien diseñada, va a empezar a haber problemas en la calidad del servicio.
Después tenemos otro efecto que es lo que llamamos pecuniary peer effects, que tenemos que tomar en cuenta en este caso, que es lo que se conoce como pooling. Y una de las cosas que está pasando en Ruanda, y voy a volver un segundo para atrás, hablando de este esquema, que la Casa Roja se conectaba y pagaba la extensión de la red que generaba un costo, un shock al costo que paga el verde, una de las cosas que puede pasar es que la Casa Roja y Verde, juntos, se pongan de acuerdo y paguen por la extensión de la red juntos. Entonces lo que hacen es juntan su dinero y pagan en conjunto por la red de electricidad. Y el último problema que tenemos desde el punto de vista de identificación tiene que ver con Unobservables, que es el paper de Mansky de 1993. Y la idea es que nosotros no estamos viendo todos las variables, y puede haber shocks a la demanda que estén correlacionados entre la Casa Roja y la Casa Verde. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es controlar por todas estas cosas. ¿Y cómo lo vamos a estar haciendo? Para los peer effects lo que usamos son proxies usando distancia y tiempo entre la Casa Roja y la Casa Verde. Y la idea detrás de todo esto es, si vos querés, si la Casa Verde quiere tener una conexión ilegal en la Casa Roja, la probabilidad que pueda hacer eso va a disminuir si las casas están muy lejos en distancia. O por ejemplo, el search cost, cuánto te baja tu search cost, va a depender de la distancia que haya entre la Casa Roja y la Casa Verde. Entonces vamos a estar construyendo un montón de variables y vamos a estar controlando por eso. Para los correlating and observables, lo que vamos a estar usando son dos cosas. Primero vamos a estar usando efectos fijos, y la segunda cosa que vamos a estar usando, nos vamos a estar apoyando en el paper de Conley y Udry de 2010, y este paper lo que dice es que cuando tenés vecinos, solamente los vecinos que son geográficamente vecinos, tienen los mismos shocks, y cuando estás lejos en el espacio, esos shocks dejan de estar correlacionados, o la correlación entre esos shocks es menor. Entonces lo que vamos a estar haciendo es mirar todas las casas verdes que están lejos de la persona que induce este cambio en la red. Es decir, que vamos a estar mirando, en nuestro modelo inicial, miramos gente que está a más de 100 metros, pero estamos haciendo distintos chequeos en eso. Entonces nuestro modelo lo que usa es un Staggered Difference Indifference. Nuestra variable dependiente es el estado de conexión de la casa, que tiene valor 1 si la casa está conectada, y 0 si la casa no está conectada. Después tenemos los 3 shocks, que son estas variables dummies, que muestra en qué rango de distancia está la casa en distintos momentos del tiempo. Entonces T1 muestra si la casa está entre 0 y 37, T2 muestra entre 37 y 50, T3 muestra entre 50 y 100. Es decir, que está replicando un poco este gráfico. Y nuestro grupo control es los que están más de 100 metros. Después tenemos todos estos peer effects, que es la variable P. Estamos agregando también controles al nivel de la casa y al nivel de la aldea. Durante este periodo de tiempo hay un montón de cambios en las políticas. Por ejemplo, se cambió la tarifa varias veces, se cambió la política de cómo pagar por los medidores. Estamos incorporando todo eso en el modelo. Tenemos los efectos fijos al nivel de la casa, y después tenemos efectos fijos al mes. Y el motivo que hacemos eso es que hay meses que son especiales en Ruanda. En el 94 estuvo el genocidio de Ruanda, es decir que todos los abriles tienen una fiesta, un recordatorio por eso, y en ese periodo generalmente no hay conexiones, porque la compañía hay feriado, entonces no trabaja. Entonces también tenemos esas variables. Y básicamente lo que estamos tratando de estimar es algo como esto, en donde tenemos el costo de conexión en un eje y la probabilidad de uptake en el otro eje. Cada uno de los coeficientes que estamos estimando, si nosotros tomamos P0, que es la probabilidad que una casa que está en el grupo de control se conecte, le podemos ir sumando cada uno de los efectos adicionales que tiene estos cost shocks, podemos construir esta curva de demanda. Y una vez que tenemos esta curva de demanda, lo que tratamos de hacer es, usando nuestra teoría como base, empezar a ver qué factores hace que la gente se quiera conectar más y qué factores se quiera conectar menos, y tratar de derivar conclusiones de política. Por ejemplo, el gobierno tendría que invertir en algún otro tipo de infraestructura complementaria para aumentar las conexiones. Y uno de los problemas que tenemos en nuestra metodología es que, si bien tenemos todos los postes de luz, cuando la compañía de electricidad va y toma los datos
de cuándo se instalaron esos postes de luz, lo hacen en función a un sticker que está en cada poste de luz. Y por distintos motivos, por la lluvia, o porque el que instaló el poste se olvidó de pegarlo, a veces faltan esos stickers. Entonces tenemos bastantes datos de cuándo se instaló cada poste que nos faltan. Entonces lo que hacemos, hicimos un algoritmo que lo que trata de hacer es completar aquellos datos que nos están faltando. Y la idea de este algoritmo es que estamos usando cómo funciona una red de electricidad, cómo opera la compañía de electricidad. Estamos trabajando con ese algoritmo en conjunto con la compañía de electricidad, y la idea es que la compañía de electricidad nos da los datos y nosotros después le damos el algoritmo al final del proyecto. La idea del algoritmo es que nosotros sabemos cuándo la gente se instaló, la ubicación geográfica de todos los postes de luz, sabemos que cuestiones de la red de electricidad que tiene una estructura jerárquica, sabemos que la red de electricidad no se puede hacer lo que se llama como step up del voltaje, sino que solamente step down, y hay un montón de cuestiones técnicas en este algoritmo que lo que hace es predice cuándo cada poste de luz se instaló en el país. Y estamos corriendo esto para todos los transformadores y todos los postes de luz en el país, y básicamente lo que nos da el algoritmo es un gráfico como este, en donde esto es una aldea, y cada color es cuándo se instaló el poste de luz. Es decir, que podemos saber cuándo se fueron instalando los distintos postes de luz en el país. Y no solamente eso, sino que también podemos identificar cuáles son las casas rojas que inducen cada una de estas extensiones. Y entonces, sabiendo quiénes son los que inducen las extensiones, y cuándo se da estas extensiones de la red de electricidad, podemos definir los shocks, y después correr la regresión. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, como mencioné antes, tenemos nuestro grupo de control, que son todas las casas que están entre 100 y 800 metros, y después tenemos los otros 3 grupos de control, los otros treatments, que son cuando las casas van cambiando de distancia a medida que se expande la red de electricidad. Es decir, que tenemos esta base de datos en donde tenemos mes a mes cuánto es la distancia de cada casa a la red de electricidad, producto de estas variaciones exógenas. Y una cosa que estamos incorporando ahora en el algoritmo es tratar de incorporar también geografía, para predecir cómo la compañía de electricidad va decidiendo dónde poner los postes de luz de acuerdo a la geografía. Y finalmente lo que tenemos es una muestra de 30.621 casas desde enero 2007 a diciembre 2017. El gráfico de la izquierda, el mapa de la izquierda que está en rojo, son todas las casas que nos dio la compañía de electricidad, y el gráfico de la derecha son las muestras. Y la razón que usamos una muestra de los datos originales es que hay varias aldeas que no podemos utilizar. Entonces, primero no estamos usando la capital, y la razón que no estamos usando la capital, que es Kigali, que es el punto, si ven en el mapa, es como que en el medio se ve como una área de gran densidad, y está faltando en el otro, eso es Kigali, y la razón es que Kigali empezó mucho antes del programa que nosotros estamos mirando, y hay varias particularidades en Kigali que no estamos incorporando en el modelo, así que no lo estamos considerando por ahora. Las otras que no estamos incorporando son las que se llaman Agasosi Natwa. Esas aldeas son aldeas construidas directamente por el gobierno, que la idea de estas aldeas es que se quieren mejorar la calidad de vida de la gente, entonces se construyen aldeas por parte del gobierno con financiación del Banco Mundial y la ONU, y de otros organismos, y cuando se construyen estas aldeas, las casas ya vienen con conexión al agua, a electricidad y a internet. Es decir, que no hay una decisión privada de conectarse, sino que el gobierno ya directamente construye las casas con esas conexiones. Es decir, que esas aldeas no las podemos usar, son aproximadamente 80 aldeas a lo largo de todo el país. No estamos usando los que inducen esos cambios en la red de electricidad por cuestiones de endogeneidad, porque para eso esa gente que decide extender la red, para ellos la extensión es endógena. No estamos considerando aquellas casas que se conectaron antes del 2007, nuestro periodo de análisis de 2007-2017, y en esta primera ronda de resultados estamos usando solamente residencial. También tenemos datos de empresas y de otros tipos de consumidores que no los estamos considerando en este primer análisis. Y estos son los resultados preliminares que estamos teniendo. Cada columna es con distintos controles, pero la columna que nos gusta es la última. Cada uno son los distintos efectos de estos shocks a los costos producidos por los vecinos. En estos modelos tenemos los controles de peer effects, tenemos si sos undergrid o no, tenemos los fixed effects, tenemos
los más efectos fijos. Tenemos aproximadamente 2 millones de observaciones, y las conclusiones que se ve acá, que básicamente estos números se podrían venir y directamente ponerse acá, en esa curva. Lo que nos está dando estos números es que un 56% de la gente que queda dentro de los 37 metros de la red de electricidad decide conectarse. De la gente que entra dentro de los 37 y 50 relativo al grupo de control, un 18% más de probabilidad de conexión. Y cuando las casas están entre 50 y 100 metros, hay una probabilidad de conexión respecto al grupo de control de un 4% superior. Es decir que estos valores, los que nos dan es esa curva de demanda, y una vez que nosotros tenemos estos valores, lo que estamos tratando de hacer ahora es ir de distancias a los costos efectivos que paga la gente. Para hacer eso estamos teniendo unos problemas porque la compañía de electricidad no está siendo muy abierta para compartir esos datos, pero tenemos fe de que los podemos conseguir. Pero si bien capaz no podemos ir a hacerlo de la disponibilidad de pagar exactamente, lo que estamos haciendo y empezamos a hacer es hacer un análisis de heterogeneidad para empezar a entender cuáles son aquellos factores que hacen que la gente quiera conectarse más a la red de electricidad y cuáles son aquellos factores que quiera conectarse menos. Y lo primero que estamos mirando es a esta política de conexión que cambió en el 2017. Y la idea es que, como yo mencioné antes, voy a volver un segundo. Si recuerdan esta tabla, había el costo de conexión tenía 56.000 Rwandan francs, que eran los costos del medidor. La política de conexión lo que dice es que no hay que pagar todos esos 56.000 de una, sino que se pagan 15.000 iniciales, y después hay 12 meses en donde se tiene que repagar todo el medidor, es decir, 3.500, y esa es la política antes del 2017. En el 2017, que sería en el último año del programa, lo que cambió es que no había ningún costo mínimo inicial, y el tiempo de repago era indefinido. Es decir, que la casa se podía tomar todo el tiempo que quería para repagar, y la forma que la utility cobraba por eso es, cada vez que se pagaba para la electricidad, había un recargo en función a tu nivel de consumo, que básicamente duplicaban tu nivel de consumo, y con eso iban recuperando el medidor. Y la manera que nosotros entendemos este cambio de política es que básicamente la compañía de electricidad lo que está haciendo es dándole un crédito a la gente. Antes les daba tenían que pagar 15.000 y tenían un crédito de tasa de interés 0% de 12 meses, ahora no hay que pagar ningún upfront cost, y el periodo de repago es mucho mayor. Es decir, que se cambió el crédito que la compañía de electricidad le estaba dando. Entonces lo que queremos ver es cómo cambia la probabilidad que alguien se conecte a la red de electricidad con este cambio en el crédito. Y esto es lo que tenemos en esta tabla. Y básicamente lo que estamos haciendo, estamos interaccionando los distintos shocks con este cambio de crédito. Y lo que vemos es que previo al cambio de crédito, la probabilidad de conexión, esa es la columna de la derecha, la probabilidad de conexión cuando una casa estaba entre 0 y 37 metros relativo al grupo de control, era 56% mayor. Es decir, tipo la probabilidad es 56%, y cuando se introducía este cambio en el crédito, esta probabilidad, si sumamos los dos coeficientes, se va a un poco más del 92%. Es decir, que cuando la gente entra muy cerca de la red de electricidad y tiene que pagar un costo bajo, y se les da un crédito menos restrictivo, un montón de gente quiere conectarse a la red de electricidad. Y lo mismo se ve en los otros dos grupos. En el grupo del medio, que es 37 y 50, previo al crédito era 18%, y sube a casi el 64-65%. Y entre el 50 y el 100%, 100 metros, lo que se ve es que pasa del 3% al 52%. Este último incremento es bastante significativo. Lo que muestra es que el costo del medidor relativo al costo de extensión de la red es bastante restrictivo para la gente. Es decir, que nuestros resultados preliminares lo que muestran es que parecería ser que estos problemas con el crédito es una barrera importante de por qué la gente no se conecta. Y esto es un resultado bastante conocido en la literatura de desarrollo económico, en donde esta idea de credit constraints afecta a las decisiones de las casas en estos países. Lo que estamos haciendo ahora es, estamos procesando toda esta información que juntamos durante el invierno argentino en Ruanda,
y estamos tratando de ver cuáles son esos otros factores como productive uses, la calidad del servicio, acceso a mercados, cómo todos esos otros factores afectan la demanda de conexiones. Y lo que nosotros creemos que este paper tiene una contribución importante desde el punto de vista académico, que tiene que ver con la metodología que estamos utilizando. Y básicamente lo que nosotros estamos usando es datos observacionales del país, y es distinto de las metodologías que se usaban previamente. La primera es Stated Preferences, que lo usa, por ejemplo, Siebert en su paper, y después está este paper de Lee, Miguel y Wolfram, que usan RCTs en Kenia. Nosotros estamos proponiendo una nueva metodología, y desde el segundo punto de vista, nuestra contribución en este paper es que estamos empezando a estudiar un poco más cuáles son estos drivers de la demanda, que no es algo muy explorado en la literatura, y empezar a entender cómo estos distintos factores afectan cómo la gente decide conectarse a la red de electricidad. Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora. Ahí está mi mail por si me quieren enviar alguna pregunta. No sé si estuve bien de tiempo. Perdón, no sé si me escuchaste, pasaste unos minutitos, pero estabas muy concentrado, así que Oh, perdón, perdón. no hay problema. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a un aplauso de acá. Realmente impresionante trabajar así con datos a nivel del hogar, y ir y buscar información en África a veces no es sencillo. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta acá en el público? ¿No? Ann, hay una pregunta acá, Gabriel, así que... Ann Mitchell, profesora de la UCA, y bueno, muy bueno el trabajo realmente. Es además una alegría ver un alumno de la UCA haciendo este trabajo. Justo cuando estabas presentando, yo me quedé pensando, bueno, la restricción al acceso al crédito, así que me pareció súper interesante la última parte, o sea, que hogares en situación de pobreza, o no, eso es la gran restricción, no pueden conectarse, no es que no quieren, sino que no pueden. Y quería saber si tienen otros datos, o sea, si pueden analizar otros factores que tienen que ver con las características de la familia, en qué trabajan, el tamaño del hogar, si tienen hijos o no. No sé, distintas otras características que pueden usar para entender mejor las causas, los factores que restringen el acceso. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, tenemos un acuerdo con sería como el INDEC de Ruanda. Ellos tienen una encuesta, tienen el censo que lo hacen cada 10 años, que lo terminaron este año, y después tienen una encuesta que van haciendo cada periodo de 2 años. Esa información es pública. Lo que nosotros hicimos es firmamos un acuerdo con ellos, que tenemos que viajar en Ruanda, y lo que vamos a hacer es, en esa información no publican los GPS de las casas por una cuestión de privacidad, pero nos van a dar acceso a toda esa información. Es decir, que en enero vamos a tener acceso básicamente a un censo de todas las casas de Ruanda. Y un par de hipótesis que ya tenemos pensadas. Una de las cosas que nos dijeron en Ruanda y que queremos analizar y ver si es verdad, es que las casas donde el head of household es mujer tienden a conectarse menos que las casas donde el head of household es hombre. No sé cuáles son los mecanismos de eso, pero eso es lo primero que queremos testear. Después, otra cuestión que nos dijeron es que también hay cuestiones culturales, porque hay 2 grandes grupos étnicos. Las diferencias étnicas pueden afectar, eso es otra cosa que podemos ver, y también queremos ver temas de educación y de información. En el censo tienen información, por ejemplo, de cómo, si leen el diario, si no leen el diario, y de esas cuestiones. Entonces la idea es, a partir de enero, cuando machemos nuestra base de datos con la del instituto de allá, usar todo eso. Hay una pregunta de Natalie. Hola, sí, Gabriel, felicitaciones, tremendo trabajo. Relacionado con el último punto de que las casas donde la jefa de hogar es una mujer tienden a conectarse menos, eso apunta un poco a la pregunta, ¿no? De quiénes son este tipo de casas que no pueden conectarse, porque en general los hogares cuyo jefe de hogar es una mujer son más pobres. Em,
Es posible que durante este tiempo, y perdón si lo mencionaste y no puse atención, el gobierno haya dado algún incentivo para aumentar la conexión, algún tipo de subsidio a medida que, porque tienen varios años aquí de política, Sí. a medida que se observa que el uptake es bajo, ¿hay alguna posibilidad de que haya ocurrido algo en paralelo que haya, digamos, para motivar el uptake? Sí, se bajó la tarifa 2 veces, porque uno de los argumentos es que en África la tarifa suele ser bastante cara. Se la bajó en el 2012 y en el 2015, si no me equivoco. 2 veces para... Como que la idea es que vos te conectás para usar electricidad, entonces para bajar el costo del uso y aumentar el incentivo. El otro fue este del crédito. Y después hay, informalmente, algunas personas nos dijeron que la compañía de electricidad no les cobró el costo de conexión, y no sabemos si eso es un programa o si es que no les cobraron por corrupción o alguna cuestión por el estilo. Pero esos serían los tres. Y lo que estamos tratando de ver es si esa gente que no les cobraron es por algún programa especial, que no hay ningún programa oficial, o por alguna cuestión que no está publicado. Interesante, ahí la empresa las empresas son privadas, ¿cierto? Las distribuidoras. Sí, no, es pública, es del gobierno. O Forma parte públicas. del Ministerio de Infraestructura, es la única, es un monopolio, es la única, y ha tenido varios problemas de corrupción a tal punto que Mm, echaron el CEO anterior en el 2016 y tuvieron que traer una persona de Israel para manejar la empresa porque la gente de Ruanda no lo podía. ya, quizás hay Eh, temas de política de economía ahí. Sí, También. sí, debe haber bastante. Bueno, yo tengo una pregunta corta, simplemente para aclarar algo que lo mencionaste en algún momento y se me pasó. El hecho de que vos estés bajo la red, ¿no? Y no te conectes, puede ser que estés conectado informalmente. No sé si alguna vez lo mencionaste en algún pasaje de tu charla o no, porque uno imaginaría, al menos la experiencia acá en Argentina, es que mucha gente se conecta informalmente, ¿no? A la red. Eh, Sí. ¿Cómo es ahí en Uganda? En Ruanda los medidores están en los postes de luz para evitar eso. Es decir, que para conectarte informalmente a los postes, te tenés que subir al poste de luz y son bastante estrictos. Legalmente el país es bastante estricto. Es decir, que si te llegan a encontrar haciendo eso es una penalidad bastante alta. Es decir, que lo que nosotros consideramos es que una casa conectándose directamente a la red de electricidad es muy poco probable. Lo que sí puede pasar es que te conectes a tu vecino. Es decir, que extienda las redes o le uses la electricidad a tu vecino. Y eso lo estamos tomando en cuenta en lo que nosotros llamamos peer effects, el borrowing effect. Y la idea es que cuanto más lejos están las dos casas, es menos probable que vos puedas robar electricidad de tu vecino. Y ese sería el punto. Igual también, desde el punto de vista del vecino, el vecino tiene que pagar por la electricidad, entonces tampoco hay muchos incentivos para permitir que la gente se conecte. Pero sí. Estamos usando, básicamente lo que estamos usando es el vecino y después la distancia del medidor. Bueno, muchas gracias, Gabriel.